Dios bendiga, hermanos, hermanas de la congregación. Hace días no nos vemos físicamente, pero a través de estos medios nos podemos estar alimentando, retroalimentando. Gracias por todos los hermanos que han estado enviando audios a las hermanas. Ha sido de bendición escuchar sus voces. Y hoy, domingo 12 de abril, tenemos una palabra del Señor para compartir. Supongo que estamos muy embotados de esto, del tema del virus, pero hoy vamos a tener una palabra un poquito diferente, de reflexión más que todo, de estudio bíblico, que usted en estos tiempos donde tal vez está ahí en su casa, investigue un poco más de esto. Entonces yo lo que quiero es solamente compartir por encima un poco, pero para que quede eso ahí en el aire y usted pueda, que ustedes puedan como analizar en su mente, en sus corazones, y también meterse a estudiar la palabra del Señor. Este mensaje lo puedo poner así, titular así, esta enseñanza: 3 cosas para las cuales no fuimos hechos. 3 cosas para las cuales no fuimos hechos. Ustedes saben que el plan original de Dios en el Edén cambió por medio de la caída del ser humano. Adán y Eva fallaron, fueron los primeros en fallar, y nosotros recibimos las consecuencias, pero también somos similares a ellos. O sea, ellos no son malos y nosotros buenos, ellos no son los culpables, sino que la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. El asunto es que en el Edén había un trato de Dios con sus hijos, Adán y Eva, y luego sus 2 primeros hijos, Caín y Abel. Entonces esas 4 personas estaban ahí en un ambiente y con unas condiciones muy diferentes a las que nosotros vivimos en este momento. En otras palabras, después del pecado, el mundo, el ser humano, el ambiente, nuestros cuerpos sufrieron una alteración. Una alteración que cambió las cosas. Cambió el ambiente, sobre todo, cambió muchas circunstancias que no estaban en el plan original del Señor. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto. No sé si aquí a todos nos cuesta tragarnos una pastilla. Estoy hablando de una aspirina, algo muy pequeño. Sobre todo a los niños les cuesta más, ¿verdad? Y hay gente que definitivamente no puede tragarse una pastilla. Algunos tendrán que partirla en 2 con un gran vaso de agua y se batalla para tomarse una pastilla, ¿verdad? Tragarse la pastilla. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos hechos para eso. El diseño original de Dios al hacernos no nos capacitó para tomar pastillas. ¿Por qué? Porque no se necesitaban en el plan original del Señor. ¿Para qué son las pastillas? Bueno, para muchas cosas, pero principalmente para las enfermedades. En el plan original del Señor, la enfermedad no existía. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite estas cosas? Bueno, al comienzo no era así. Todo esto es consecuencia y culpa de nosotros los seres humanos. Porque cuando el ser humano, nuestro representante Adán, falló, pecó, como dijimos hace un rato, las cosas fueron alteradas. Entonces la gente en sus cabezas se pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué en los hospitales hay gente muriendo, sufriendo, con cosas fortísimas? Niños que nacen ya con una enfermedad. Aquí en Costa Rica, el hospital de niños con leucemia y cosas semejantes. Al comienzo no era así. Este no es el plan del Señor.
El plan del Señor es diferente. Y por eso, volviendo al ejemplo básico, tomarse una pastilla, lo que se batalla, a mí me cuesta tomarme una pastilla, tengo que hacer la cabeza para arriba y un montón de cosas, con tal que se me vaya esa pastillilla. Pero yo le pregunto a usted y a un niño que le cuesta tomar una pastilla, ¿verdad que cuando le dan pan ese mero mordisco al pan, y eso sí no cuesta tragárselo? O que se diga un chicharrón, eso no cuesta para nada tragárselo, y es trague y trague. ¿Por qué? Porque para eso sí fuimos hechos. Entonces vean que una pastillita tan pequeña cuesta, pero una cuchara de arroz y frijoles, eso no cuesta tragárselo. Porque este no era el plan de Dios. Entonces, en este primer ejemplo que estamos poniendo, el ser humano no fue hecho, no fue diseñado para los tratamientos médicos, que son una bendición de misericordia de parte del Señor, que ha suplido para toda la humanidad. Y que Dios bendiga a todos los que trabajan en los hospitales, desde los que limpian, que es algo de lo más importante que hay en un hospital, hasta los que están en un quirófano. A todas esas personas, ellos son una bendición del Señor, un talento que Dios puso, pero que al comienzo no se hubiese ocupado si el pecado no hubiese entrado. Entonces reflexionen esto. Y cuando a usted le digan, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué este niño sufriendo? ¿Por qué esa madre está con esa enfermedad y con tantos niños que cuidar? ¿Por qué Dios no tiene cuidado? No, Dios sí tiene cuidado y lo tuvo, pero nosotros tomamos otro rumbo. La culpa es nuestra, no es de Dios. ¿Por qué preguntarle a Dios lo que tocaría responder a nosotros? Bueno, esta es una de las cosas. La enfermedad. No fuimos hechos para la enfermedad. Por eso usted ve a Jesús sanando. Si la enfermedad es provocada por Dios, Jesús estuviese contradiciendo al Padre. Pero no, esto no es una contradicción. Y si uno va un poco más profundo, uno ve que el diablo participa mucho en esto. Porque la Biblia dice, y cómo ungió Dios con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vean que el diablo participa en la enfermedad. Es nuestro enemigo. A veces las enfermedades vienen por parte de Satanás, otras por cosas ambientales, cuestiones genéticas, y otras porque nosotros mismos nos las provocamos. Pero entonces Dios en su plan original no contemplaba el que nadie, absolutamente nadie, tuviese ni el mínimo dolor de cabeza. Gloria al Señor, porque Dios es bueno. Bueno, otra de las cosas para las cuales no fuimos diseñados es para la muerte. En el plan original del Señor, la muerte no estaba. La muerte entró por el pecado, por la caída de Adán. Porque el Señor le dijo unas instrucciones y dijo, el día que comieres de este fruto que no tienes que comer, ese día ciertamente morirás. Entonces Adán, después que comió, siguió vivo, pero con los días limitados, cosa que no estaba al comienzo. Más bien había un árbol de la vida del cual él podía comer, y ese árbol hacía que la persona permaneciese para siempre, para siempre. Y todo esto del árbol tiene una explicación que no tenemos tiempo en este momento. ¿Ha visto cuando, hablando de la muerte y que no estamos preparados para la muerte? ¿Ha visto cuando alguien está agonizando y ya los doctoras dijeron que ya a esa persona le quedan unos días, 2, 3 días? Y todo el mundo sabe, los familiares, vecinos, etcétera, que la persona va a morir porque ya
se dijo una palabra médica y todo el mundo sabe que va a pasar eso. Pero en el momento que pasa, en el preciso momento que dan la noticia, todo el mundo se impacta. ¿Por qué ese impacto? Porque no fuimos hechos para afrontar la muerte. Los duelos, cuando una persona muere en un hogar, y ni se diga cuando es una muerte prematura, se entiende que en nuestro momento, después de la caída del hombre, la gente asimila las muertes de las personas ya muy mayores, porque es algo que ya se ve como natural. Pero cuando muere alguien joven, un niño, todavía impacta más. ¿Cuánta gente queda sufriendo porque no pudo despedirse de su familiar que salió de la casa a trabajar o a divertirse en algo y nunca más regresó vivo? Qué sufrimiento, no hubo tiempo de despedirse, qué dolor, cómo duelen las personas que parten. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bueno, Dios no quiere sufrimiento para el ser humano, pero es que tampoco estaba estipulado en el diseño original que nadie muriese, sino que todos viviéramos para siempre, sin, sin tener que fallecer por X enfermedad, por X accidente. Éramos inmortales en la condición del comienzo, antes que Adán comiese esa fruta. Pero esto fue alterado y por eso es que nos impacta tanto, porque no fuimos diseñados para eso. Entonces, usted siga meditando en esto que le estoy diciendo y como le dije al comienzo, escudriñe las escrituras y vea que todo esto que estamos viviendo y que provoca sufrimiento y muchas preguntas al ser humano en todos los tiempos. ¿Dónde está Dios en esta agonía? ¿Dónde está Dios en esta persona que está sufriendo y no se muere y la gente deseara que descansara? ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está en su trono y Él no es el responsable. Los responsables somos nosotros, los seres humanos. Nosotros, los que le fallamos a Él. Es culpa nuestra en términos generales. En términos generales, todos somos culpables. Y la Biblia lo dice así, que no hay justo ni uno solo. No hay nadie que pueda decir, Dios, ¿por qué haces esto? Dios, ¿por qué haces lo otro? No, Dios es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Dios está en su trono y Él desde ahí deseará otras cosas diferentes para nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no sufre al vernos sufrir? ¿Ustedes creen que Dios no sufre al ver un niño llorando en un hospital por algunas cosas que le estén pasando muy duras, ya sea que se accidentó? ¿Ustedes creen que Dios es insensible? Por supuesto que no. Si hay alguien que es sensible a Dios, y le digo, Dios no tiene amor, Él es amor. Y así podemos seguir diciendo otras cosas, pero yo pasaría porque al comienzo vimos que eran 3 cosas para las cuales no fuimos hechos. Y ya dijimos que no fuimos hechos para la enfermedad ni para sus tratamientos. Por eso es que la mayoría de tratamientos tienen efectos secundarios. Entonces nos curan de una cosa y nos afectan de otra. No fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para recibir una noticia de que murió fulano. Y menos cuando es de nuestro núcleo familiar. Eso todavía nos golpea más. No fuimos hechos para eso. Por eso es que no sabemos digerir esas cosas. Porque nuestro diseño original, el fabricante nos hizo diferentes. Pero por cuestiones de las que todos entendemos del pecado, tenemos que afrontarlas. Vean, algo más de lo que para lo cual no fuimos diseñados. Para que usted en este estudio, porque para mí yo lo catalogo como un estudio donde andamos por las escrituras y eso es maravilloso.
A mí siempre me ha encantado escudriñar la palabra por su misericordia, porque no merezco nada. Pero por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un poquito de libros, aunque ya ahora todo está en estos aparatos, y es muy práctico. Pero esto seguirá conviviendo con la tecnología. Y me paso escudriñando sobre siempre cosas que tengan que ver con la palabra del Señor. Todo lo que lean, programas que vean, documentales, todo es para nutrirme en las Sagradas Escrituras. Ese es mi deleite, la palabra del Señor. Y por eso seguimos estudiando aquí la palabra del Señor. Y le digo la tercera cosa, podríamos decir otras, porque hay mucho más, pero podríamos decir otras como que usted y yo no fuimos hechos para los climas extremos. El clima al comienzo no era así. Uno dice, la lluvia, qué necesario, claro que sí. Y sin lluvia la gente se muere. Y sin lluvia no hay plantas hidroeléctricas. Sin lluvia el agua no se descontamina, tanto que la contaminamos. Entonces es necesario. Pero cuando la gente, la mayoría, habrán casos ahí que no, pero abren la ventana en la mañana y dicen, qué lindo amaneció hoy. Y yo le pregunto, ¿qué es que está de temporal? Cuando dicen eso, ¿qué es que está lloviendo? ¿Qué es que amaneció muy oscuro? No, cuando la gente dice o decimos, qué lindo amaneció hoy, es porque vemos un cielo azul y ojalá sin ninguna nube, bien despejado. ¿A quién no le gusta el verano? Bueno, ¿y eso por qué? Porque en el plan original fuimos hechos para un clima no extremo. Vea, yo conozco gente de zonas calientes, como por decir aquí, Limón, ¿verdad? Muy caliente y húmedo. Entonces eso es, cuando se juntan esas dos cosas, es peor. Gente que nació ahí, que me cuenta a mí que nunca se han acostumbrado al calor. Me decía otra señora que es parte de nuestra familia, de allá de Guanacaste, que ella solo con ventilador, y eso que nació ahí, y tiene que, como 80 años, no se ha acostumbrado, no se ha acostumbrado al calor. Aquí los Cartagos, bueno, aunque el clima ha cambiado mucho, el frío, cuando el frío está extremo, ni los Cartagos lo aguantamos. ¿Y por qué? ¿Por qué estas intolerancias al clima? Porque en el diseño original había un clima perfecto, había un clima agradable y no llovía, no llovía. Usted puede leer en el libro de Génesis, capítulo 2, ahí por el verso 5 y el 6, puede leer todo el capítulo. Pero en el capítulo 2, versos 5 y el 6, dice que cuando Dios acabó los cielos y la tierra, hizo que subiese hierba a la tierra, pero esta hierba se mantenía verde no porque llovía, sino porque un vapor subía de la tierra. O sea, no llovía. La gente le hace números a salir cuando está lloviendo y dice, no, mejor no salgo porque está muy feo. Pero cuando está de verano, todo el mundo se tira a la calle. Y ese es el plan original del Señor en nuestras vidas. El clima fue desordenado porque ¿cuándo fue la primera vez que llovió? Según las escrituras, que para mí es la máxima autoridad. Las escrituras le enseñan a la ciencia muchas cosas. Y la ciencia muchas veces confirma lo que ya la Biblia dice. ¿Cuándo fue la primera vez que llovió? Le pregunto a usted, le hago una preguntita. Aquí está Verónica también. Verónica, ¿cuándo fue la primera vez que llovió? Eso es, ella me está diciendo que cuando el diluvio. Le estoy ayudando, el diluvio. Y vean que la primera lluvia fue más bien un castigo, juicio de Dios sobre la tierra. Y eso significa que está del lado desagradable. Por supuesto, en estos momentos, cuando uno ve llover, y sobre todo cuando en tu casa está faltando el agua porque estamos en pleno verano, uno desea la lluvia. Los animales del campo desean la lluvia, claro que sí.
porque es el contexto en el que estamos, donde la lluvia, el verano, el sol, el viento, todo eso es necesario. Pero como decíamos al comienzo, el verano es el verano, ¿verdad? Entonces, en el plan original, en el huerto del Edén, no llovía, no habían relámpagos que mataran a seres humanos, ni animales. Aún los árboles son dañados. Hay árboles que mueren por un rayo. Eso no pasaba. Eso no pasaba en el comienzo. Porque bueno, no había nada de eso. Porque todo era perfecto. Porque nada le hacía daño al ser humano. El ser humano vivía en el huerto y con los animales. Ningún león venía en contra. El clima no venía en contra. No había enfermedades. No había, aunque no lo quería mencionar hoy, coronavirus. Ahí en el plan original de Dios no había absolutamente ni una sola plaga, ni una sola influenza, nada. En cualquier enfermedad que usted quiera decirme, cualquier plaga que quiera decirme, no estaba dentro del huerto. Todo eso vino después, como consecuencia de nosotros. Por ejemplo, ya yendo a una escala más grande de clima. ¿Ustedes creen que el Dios sabio, el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios de amor, hizo los huracanes que devastan ciudades, dejan pérdidas humanas, pérdidas materiales, provocan temor y esos pueblos después les cuesta recuperarse? ¿Ustedes creen que ese es el plan de Dios? Por supuesto que no. Todo eso vino por la caída del ser humano. Por eso es que la Biblia dice que la creación entera, así lo dice. Y cuando dice la creación entera, no está hablando solamente de nuestro planetita Tierra, no. Está hablando de todo el universo, que todo el universo, toda la creación, y vamos a ir más largo, toda la creación incluye aún los ángeles, están anhelando un cambio de todas estas desgracias que se está viendo en este planeta. Toda la creación está deseando ese cambio y lo llama que la creación gime con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando ustedes, para ir terminando, ¿verdad? Como entre 5 minutos digo yo, para ir terminando, cuando ustedes analicen temas como estos o les pregunten, ustedes van a tener una respuesta un poco más afilada de que todo esto vino por la desgracia del pecado, del cual todos somos participantes y todos tenemos nuestra cuota de culpabilidad, de responsabilidad. Pero todo esto va a cambiar. Un día no van a haber pastillas que cuesta tragárselas. Un día no van a haber noticias de muerte. Un día no van a haber climas extremos, dañinos, porque la palabra del Señor nos promete no un plan B, porque el plan A es el huerto del Edén. La Biblia nos promete volver al plan A. Por eso es que usted ve que el árbol de la vida, que está allá en el Génesis, se desaparece de 64 libros y vuelve a aparecer en el libro 66, que es el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios para nosotros? Volvernos al plan original, donde la gente no muere, donde la gente no se enferma, donde la naturaleza no está en contra del ser humano, y muestras nos van a dar en este mismo escenario, en este planeta Tierra, donde Cristo va a reinar por 1000 años. Y en esos 1000 años, Dios va a tener el gobierno de Cristo sobre la tierra y nosotros la iglesia vamos a gobernar con Él. ¿Y usted cree que en ese momento van a haber pandemias? No, porque va a estar el doctor de doctores. ¿Usted cree en ese momento van a haber enfermedades? No, no va a haber enfermedades. Ni muerte. El que muere, dice la Biblia, en ese momento de las naciones que sobrevivieron, aunque esto lo estoy diciendo por encima para no enredar mucho el estudio al comienzo,
son las personas sobrevivientes que sobrevivieron y en algún momento se rebelaron contra Dios, aún en el mismo milenio, sin excusa, teniendo a Cristo presente. Vean, en el milenio Cristo va a tener sujetas las placas tectónicas de la tierra. No hay un solo terremoto va a haber. Todo va a ser el reino milenial de Cristo, dando una demostración de cómo tenía que ser. Pero ahí no termina la historia, porque este es el consuelo. En el cielo, que es donde vamos a pasar la eternidad con Dios, vacaciones, ahí no hay cuarentena, eso no es cuarentena, eso es libertad total. Ahí vamos a estar con el Señor para siempre, no va a haber muerte, dice la Biblia, no va a haber enfermedad, no va a haber quien haga daño de nada en el santo monte del Señor. Hacia esa patria vamos. Entonces, si usted está incómodo aquí por cosas de la enfermedad, de la muerte, del clima, de reacciones de la tierra que provocan terremotos y todas estas cosas, de escaseces, de pandemias, yo quiero decirle que el cielo no es este. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En este momento, después de este estudio que ya aquí terminó, iglesia, hermanos en Cristo, yo sé que estamos pasando momentos difíciles y les repito lo que les he dicho, yo no tengo un almacén, pero Dios sí. Y si usted necesita algo, llámeme. Dios está poniendo muchas soluciones a través del gobierno. Dios bendiga al gobierno. Dios bendiga a esta nación. Pero si usted necesita algo, algo moveré yo. Algo haré. Dios suple. Yo sé de un Dios que mantuvo, no en cuarentena, sino en 40 años a millones de personas en el desierto sin que muriese nadie de sed, nadie de hambre, y aún su ropa no se desgastó. Ese es el mismo Dios que tenemos. Yo quisiera orar. Tal vez estás un poco estresado de estar ahí metido en la casa, para lo cual no fuimos hechos tampoco. Tal vez estás con pensamientos. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la congregación y por cualquier otra persona que llegue a ver este video, Señor. Que llegue a escuchar este estudio y que llegue a esta oración que estamos haciendo. Padre Celestial, tú eres el proveedor de todas las cosas. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y cuando alzamos nuestros ojos, vemos la abundancia que hiciste, Señor. Millones y millones de galaxias, con sus millones y millones de estrellas y millones de planetas y millones de satélites. Sin contar, Señor, cometas y otras grandes cosas que has hecho. Será algo difícil para ti suplirle a este planeta tan pequeño en proporción a todo el universo. Jehová de los ejércitos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendice a mi hermano, a mi hermana, a sus hogares en el nombre de Jesús. Y que esto que estamos pasando, Señor, que tú lo has permitido, nos ayuda para bien. Saldremos más fuertes de cómo entramos a esto, Señor. El mundo se fortalecerá. El mundo entero, Señor, en el nombre de Jesús, saldrá diferente. Saldremos vencedores en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, confía en que ese Dios que hizo los cielos, de los cielos, de los cielos, está contigo. Él te ama y nunca te va a dejar solo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.